Bienvenidos a esta sección de entrevistas en Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y el día de hoy voy a compartir con ustedes el perfil de Cristian Dávila y de Green Momentum. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Alona? Muchas gracias por esta bienvenida y por estar aquí en el programa contigo. Un gusto tenerte porque tú nos puedes platicar muchísimo acerca de cambios novedosos que se están haciendo en el país a nivel ecotecnias, a nivel ambiente, a nivel cuidado y finalmente es bien importante la empresa que tú representas, que es Green Momentum. Así es, bueno, cambios sí ha habido muchos en la última década en esta parte de la tendencia en México hacia la economía verde. Hay mucha gente que ya está muy consciente sobre la necesidad de implementar no solamente esta parte de cuidado ambiental, sino hacerlo como un negocio. Y sobre todo vino a partir de este cambio de enfoque hacia energías renovables. Estamos viendo un cambio, inclusive a nivel política nacional, hacia un poco las renovables. Hay esos avatares respecto a política, posiciones, ya sabes, Claro. como todo, pero sí hay mayor conciencia y empuje hacia este punto, ¿no? En Green Momentum nos interesa precisamente el impulsar estos cambios a partir de los emprendedores y de proyectos que tienen que ver con ellos. Nos decimos que somos ambientalistas pragmáticos, no somos tree huggers, somos gente que busca la sustentabilidad, pero que sea sostenible, es decir, que trascienda a través del tiempo y que apoyemos a las empresas a que sobrevivan estos Valle de la Muerte, el famoso Valle de la Muerte, para que las empresas y la gente que quiera hacer cambios a nivel económico no se pierda en el intento, ¿no? Siga y trascienda sus proyectos más allá de un negocio local. Tú hablas un poco del Valle de la Muerte y ahí entraríamos un poco en los ciclos, ¿no? Que los ciclos de una empresa, hay algunos que dicen que 3 años es si sobrevives el tercer año, luego llegas hasta el séptimo, si pasas el séptimo, hay ciertas estadísticas. ¿Qué es lo que está pasando en las empresas en México? Bueno, en las empresas a nivel verde hay un gran cambio de enfoque desde la gente que es creadora de tecnología. Nosotros hemos notado este porcentaje en cuanto a empresas verdes. Yo diría que más o menos el 80% de la gente que quiere hacer una empresa verde son tecnólogos. Es gente que crea tecnología, gente que nunca ha escuchado de los términos de plan de negocio, de los modelos, no sabe de estrategias, sin embargo quiere hacer algo al respecto. Y mucho de eso tiene que ver con el conocimiento, esa gran masa de conocimiento que hay en México, que hablamos muchas veces de fuga de cerebros, de que hay gente que se va a otro país a explotar ese conocimiento, pero aquí en México mucha gente verde lo está tratando de implementar hacia el mercado, sacarlo como modelos de negocio. Y es lo que está pasando, ¿no? Que esa gente tiene que cambiar ese enfoque mental hacia una estructura de pensamiento que tenga que ver con el negocio, con hacerse empresarios, con ser emprendedores, ¿no? Con tratar de salir al mercado y vender sus proyectos, más allá de estar en un laboratorio o de ser un académico que desarrolla tecnología. Eso es bien interesante porque hablas del medio ambiente un poco, pero ¿cómo podemos integrar? Si antes todos éramos empresarios, el día de hoy tenemos que ser empresarios y no necesariamente que nuestra misión sea verde, ¿no? Que seamos ecologistas, como tú dices. Cualquier empresa gasta agua, insumos, usa papelería masivamente, tiene que ser digna con su empleado. Entonces creo que el ser una empresa verde, no necesariamente al estar en el sector verde produciendo algo que sea verde, es una ley ya, es un tema que no podemos ignorar, se nos están acabando los recursos, el tiempo y específicamente, bueno, tú me comentarás, eres más especialista que yo, a nivel biodiversidad somos de los países más destacados y sin embargo tenemos comunidades rurales donde no llega el agua, no hay drenaje, no hay nada, mínimos recursos y servicios. Entonces he visto un poquito mucho impacto de estas micro y medianas empresas hacia estas comunidades, ¿no? Así es, bueno, en la parte sustentable, obviamente el impacto social es algo muy importante, ¿no? Muchas veces tenemos un impacto social que puede ser indirecto, ¿no? Cuando tienes empresas, grandes empresas sobre todo, que tienen mejores prácticas para cuidar el agua, para mejorar el uso de energía, etcétera, bueno, tienes un impacto en la empresa y en sus cadenas productivas. Pero muchos otros proyectos que son sustentables se enfocan mucho más también en la parte social, en cómo mejorar las condiciones de vida de la gente que sufre porque tiene ríos contaminados, porque de repente ya no tiene acceso a recursos naturales en su comunidad, gente que está sufriendo los estragos del cambio climático y que antes se guiaban por estaciones de sequía, de lluvias para cultivar y ahora ya no está esa regularidad como la que había antes en el clima, por este cambio climático. Y esos mismos proyectos sociales se enfocan a educar mucho a la gente en esos aspectos. Por ejemplo, tenemos varios proyectos. Este año tuvimos un incremento muy importante de empresas y proyectos que se dedican a la parte de agricultura, a mejorar las condiciones de la agricultura que a la vez mejoran las condiciones de las comunidades en las que impactan. Por ejemplo, más proyectos enfocados a abonos orgánicos,
a movimientos para sistematizar la parte de agricultura en comunidades que tienen difícil acceso a tecnología, a mejorar la extracción y distribución del agua en esos lugares, en lugares donde no tienen acceso a energía tradicional, pero sí tienen empresas que tienen nuevas tecnologías que les ayudan a bombear agua por de su suelo, ¿no? Usando recursos naturales que tienen ahí a la mano todos los agricultores. Y un poco de este cambio que tú mencionas, creo que algo que está pasando en nuestra sociedad es regresar a los orígenes. Si antes nuestros abuelitos tenían huertos, granjas y era un tema normal de sostenibilidad mínima tener tu casa de campo, cultivar, el día de hoy es algo de moda, algo que se está volviendo a recordar. A los niños se les enseña a cultivar, se les enseña a respetar el tiempo. Entonces, de cierta forma percibo este cambio de ir como más lento, tratar de un poquito tener la tecnología pero a favor tuyo, no acelerar estos ritmos, ¿no? Así es, bueno, sí tiene un movimiento, incluso internacional, esto de un poco ir más lento en cuanto a lo que hacemos. Tiene mucho que ver también con renovar la conciencia sobre el consumo, ¿no? Muchas veces los programas que hay enfocándose a ser más sustentables tienen que ver con la parte de residuos, por ejemplo. Pero realmente mucho de lo que viene detrás de ello es el consumo, la forma en la que estamos consumiendo. Y la gente que emprende en la parte sustentable está consciente de que no puede fomentar el consumo por el consumo, ¿no? Tenemos que empezar a ser más responsables con la forma como producimos, de la parte de quien está generando los negocios y de la parte de quien consume, de la forma como consumimos y cómo disponemos de los recursos al final de ellos, ¿no? Y efectivamente este cambio de conciencias, esta educación de los consumidores es una de las partes con las que más batallan los emprendedores verdes en México. Empezar a educar a la gente y empezarlos a educar desde cero prácticamente. Y también de cierta forma yo creo que un gran reto de estos empresarios verdes es produzco un producto o servicio que es verde 100% o parcialmente, porque ser 100% verde ecológico no es lo mismo a ser ecoamigable, o los que tratan de ser verdes pero todavía no tienen ni todos los procesos ni todo certificado. Entonces comienza esta parte, el consumidor está mucho más leído, el consumidor está consciente, sin embargo el pagar por un producto verde pudiera ser mucho más caro. ¿Y hasta dónde queda esa parte ética de pago por un producto verde o sigo comprando algo que no sé de dónde vienen sus orígenes y sin embargo es más barato, ¿no? Claro, y tiene mucho que ver con lo que mencionabas acerca de una moda. Creo que en este momento estamos ya pasando del punto de ser una moda como tal a ser un movimiento real en cuanto a lo que implica no solo ser un empresario verde, sino también ser un consumidor verde. O sea, sí hay mucha gente que está dispuesta a dejar de gastar en otras cosas con tal de pagar un poco más por esos productos sustentables. Yo me incluyo en ellos y, por ejemplo, uno sabe que tiene que ser parte de este movimiento que primero demandan los productos verdes, porque a la larga el mercado dictará que se van a hacer pues estandarizados, va a haber más competencia, va a haber mejores precios, pero si nosotros que somos conscientes, tú y yo por ejemplo, de esta parte verde, no estamos dispuestos a pagar primero, a ser los primeros que pagamos por este cambio, pues va a tardar más tiempo en el que tengamos más productos de ese tipo. Y si hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo y educa a sus hijos para que lo hagan en el futuro también. Y los hijos, como dices, bueno, de entrada traen otro chip. Yo veo a los niños ya exigen a sus padres ser respetuosos con la basura, los tiempos, la ecología, los árboles. Hay este cambio latente que ya lo traen, como se menciona en el chip. Ahora, por otro lado, Green Momentum, donde tú trabajas y, bueno, estás creando proyectos, tienen este gran concurso que me gustaría que platicaras, porque mueven a nivel nacional mucha gente talentosa en proyectos. Claro, bueno, Green Momentum como tal es un grupo de empresas. Green Momentum lo que busca en gran parte es el apoyo a desarrollar negocios verdes, emprendedores y empresas que quieren escalar sus modelos de negocio y que quieren dar un salto para convertirse proveedores a nivel nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Apoyamos también el enfoque de inteligencia de mercado en estos sectores, apoyamos la formulación de proyectos de integración de empresas a cadenas de proveeduría de grandes empresas transnacionales para que estas cadenas se hagan cada vez más verdes. O sea, impulsamos la economía verde en general y tenemos todo un ecosistema de emprendedores. Esto tiene mucho que ver con esto que es el Cleantech Challenge México, que es el concurso de empresas verdes más importante del país y es un concurso orientado a los negocios. Buscamos no tecnología, sino mejores negocios alrededor de las tecnologías limpias. Tenemos proyectos de todo tipo, entonces tenemos proyectos que compiten a nivel de negocios, pero en tecnologías de transporte, por supuesto de energías renovables, de productos de consumo masivo, tenemos software, tenemos gente que también hace hardware, tenemos mucho de agua, como te decía, de agricultura. Entonces es un proyecto que combina la parte de negocio con la parte de sustentabilidad,
donde entran desde gente con ideas de negocio, que pueden ser estudiantes o cualquier persona que quiera emprender, hasta empresarios con experiencia que se están cambiando a la parte verde de los negocios también. Es extraordinario, me imagino el conjunto de todos estos proyectos, ideas y gente, y me gustaría preguntar, hay estudios que mencionan que en México es un país que está claramente preocupado por el cambio climático, pero específicamente todo el tema de desastres naturales, como que eso es algo que inquieta al país. Sin embargo, cuando este estudio avanza y preguntan qué hace usted cotidianamente para mitigar el cambio climático, las personas ya no contestan o no toman acciones inmediatas en su hogar. Dentro de, ustedes lo hacen anualmente, ¿ha habido cambios que tú veas en este año? ¿Se enfocaron al agua, el próximo año a qué cambios están pasando? Sí tenemos un track en cuanto a las empresas que han entrado y definitivamente los sectores a los que más están interesados en México los empresarios emprendedores es la parte de energía, que tenemos producción de energía, la parte de combustibles, la parte de cuidado del agua, y hay muchas personas interesadas en la construcción, no solamente en la construcción como diseño de tal, sino con materiales innovadores para cambiar los materiales tradicionales que impactan, que tienen gran impacto en la extracción sobre todo, para llevarlos a las construcciones tradicionales. Esos son los temas principales que en México se maneja. Digo, en este año este año fue extraordinario porque tuvimos como, más o menos, como 3 veces más proyectos de agricultura. Hay mucha gente que se está metiendo ya a uno de los sectores más complicados en México, pero que es fundamental y que es básico. Y otro sector que este año creció mucho fue la parte de agua. Precisamente el ganador de este año Clean Tech Challenge es un proyecto vinculado a mejorar la eficiencia del agua en sí. Y entonces, en ese sentido, es el primero que gana el primer lugar del concurso con un trabajo que es sobre el agua misma. Eso es interesantísimo porque entonces comienzas a ver cambios y preocupaciones como tal en la sociedad. El tema de la construcción, que es algo típico, cotidiano que nos rodea. Luego hablas del agua, que es un tema que desde el inicio de nuestra historia a la fecha sigue preocupando y creo que va a preocupar, pero veo que ya entonces hay más propuestas, más preocupación hacia distintos sectores. La agricultura no me parece una sorpresa porque de cierta forma la nutrición, el alimento proviene de la agricultura, y somos un país donde hay muchísimo retraso en esta parte. Tremendo. Ahora, Cristian, me gustaría preguntarte, dentro de la visión empresarial de negocios verdes, ¿hacia dónde va nuestro país? ¿Qué retos enfrentamos? Bueno, uno de los retos principales creo que son dos. Una es generar la conciencia colectiva en cuanto a que el nicho de la parte verde sí es un negocio. Es algo que nos ha costado trabajo, no solo en México, sino en el mundo, pero en México particularmente ha habido mucho escepticismo de varios sectores en cuanto a que lo verde sea negocio. Desde gente en grandes empresas que, tiene diferentes intereses por las cuales verificar sus cadenas de proveeduría, toda su estructura. Mucho es impulso porque son corporativos en Estados Unidos, en Europa. Esas son las grandes empresas. Pero otros sectores, como el capital privado, le ha costado mucho trabajo entender que lo verde es negocio, que pueden financiar proyectos de ese tipo de empresas. Mucho tiene que ver también con tener que educar a la gente para que los consuma. Sí tenemos proyectos donde lo verde no es más caro, pero parece ser que mucho del público percibe que lo verde no es tan bueno como lo ya conocido. Precisamente porque no sabe cómo funciona, porque no es común, porque creen que por ser verde tiene ciertos atributos que lo hace, menos poderoso en caso de los productos de limpieza, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esa conciencia colectiva que es educar al consumidor, que es en la parte de mostrar que sí es un negocio, y no solo eso, sino también dentro de una estructura de negocio tienes que enfrentar los problemas tradicionales de un empresario y salir al mercado. Ahora súmale la parte de que sea verde, de absorber esas externalidades que llevas al público cuando no eres verde y meterlas a tu modelo y que eso aún así sea rentable. Esos son los grandes retos que tienen los empresarios en México. Y definitivamente, como dices, son súper grandes porque tienen que estar lidiando con lanzar un producto, un servicio verde, luchar un poco contra esta filosofía de que lo verde tal vez de cierta forma se confunda con lo ambiental, pero como si quisieras hacer algo verde, fueras en contra de proteger de cierta forma la naturaleza, y no es cierto. Uno puede generar economía sustentable, economía en base de la pirámide como tal. En este sentido, México, comparando con otros países, ¿cómo vamos? ¿Tú sientes que estamos bien en desarrollo de empresas verdes específicamente o apenas estamos en el inicio? Pues me parece que estamos en el inicio, pero me parece que ha sido un inicio acelerado. Creo que sí estamos empezando y tienen pocos años que estamos empezando a poner el dedo ahí en la llaga verde, digamos, de las empresas. Aunque México tiene una tradición de 30 años de gente que está haciendo cosas específicas como los calentadores solares
Hay sectores que sí tienen ya muchísimos años trabajando, décadas haciéndolo, pero en los últimos años sí ha habido un boom en cuanto a la gente que quiere emprender en distintos proyectos de ese tipo. Creo que ha sido acelerado. Mucha gente, por ejemplo, no tenía conocimiento en la parte de patentes, no tenía conocimiento de cómo pedir capital. Apenas vemos un boom en cuanto a fondos a nivel gubernamental, que específicamente para tecnologías de este tipo, sobre todo energía renovable, pero sí hay mucho trabajo todavía que hacer adelante. Pero eso es importante, extraordinaria la información que nos comentas, bien importante seguir a Green Momentum, los concursos, los programas y que todos los que sean televidentes verdes con empresas verdes o sueños verdes de cierta forma se sumen a esta filosofía, a esta realidad a través de Green Momentum. Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aluna. Espero que se inscriban en alguna página de Cleantech Challenge México, que es cleantech.mx o en greenmomentum.com también. Te estaremos siguiendo el rastro verde. Muchas gracias. Te agradecemos, Cristian, y los invitamos a continuar con nosotros en Reto Proactivo. Soy Aluna Starostenko, regresamos.